Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar ya después de hacer nuestro resumen en el libro de Números capítulos 13 y 14 con el capítulo 14. Hablábamos de que la semana pasada vimos cómo es que Moisés ora a Dios y le dice: Señor, tú has dicho, y le repite las palabras que Dios ha dicho sobre sí mismo, que Él es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y que no tiene por inocente al culpable. Y entonces en el verso 19 del capítulo 14, Moisés le ruega a Dios diciendo: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor le dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y me encanta esto, ¿no? La semana pasada terminábamos por acá unos versículos adelante y hoy quiero retomar desde aquí. ¿Por qué? Porque Moisés, como acabábamos de ver en el resumen de la semana pasada, está utilizando la palabra de Dios y por eso es importante para nosotros recordar la palabra de Dios y conocerla. Pero también algo que Moisés habla con Dios y que no puede dejar de lado y que nosotros tampoco, es que Dios es un Dios justo y por eso dice: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y hoy vamos a ver parte de eso. Porque cuando Dios le contesta a Moisés, le dice: yo los he perdonado conforme a tu dicho. Y en el verso 21 dice: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y esta parte es triste y es dolorosa para el pueblo de Israel, pero también debe de ser una advertencia para nosotros, porque Dios dice: mira, así de cierto como lo que tú me has dicho, que yo vivo y que mi gloria llena la tierra, yo estoy seguro que todos los que vieron mi gloria y mis señales y en el desierto no han oído mi voz y no van a ver la tierra, la cual juré a sus padres. Y entonces él dice: en el desierto ya me han tentado 10 veces. Ya no es un error, ya no es la primera vez, ya no es como: ay, perdón, te lastimé, no sabía que si hacía esto te lastimaba o si hacía esto estaba mal hecho, sino que el pueblo de Israel ya se ha vuelto un pueblo que tiene por costumbre lastimar el corazón de Dios, el ofender a Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, ¿sabes qué? Ellos, ninguno de ellos va a ver la tierra que yo les he prometido. ¿Por qué? Porque no confían, porque dudan y porque quieren hacer las cosas a su manera. Entonces, ellos ya vieron mis señales, ya vieron mis prodigios, ya vieron lo que yo he hecho, pero no escuchan mi voz. Y nos podemos acordar del Nuevo Testamento y de ver cómo es que muchas veces los judíos en el ministerio de Jesús veían sus obras, veían sus milagros, querían ser alimentados por él, querían ser sanos por él, pero no lo escuchaban, no lo entendían. Y pasa lo mismo que en el pueblo de Israel en el Éxodo, pero probablemente pueda pasar lo mismo con nosotros el día de hoy, que estamos buscando solamente ver su poder, ver sus milagros, sentirnos bien con él, pero no le estamos escuchando. Y escucharle sería hacerle caso, como cuando escuchas la alerta sísmica y no lo dudas.
No piensas, ¿será verdad o será mentira? Bueno, quién sabe, a lo mejor es mentira, mejor no salgo, sino que escuchas la alerta sísmica y no importa la hora que sea y no importa lo que estés haciendo. Si estás en el baño, sales corriendo. Si estás acostado, te levantas. Si estás cocinando, apagas el fuego y sales. Pero a veces se nos olvida y pensamos que con Dios eh, nosotros podemos decirle, espérame, Señor. Y, y eso fue lo que le ha pasado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha estado diciendo, no, eh, no nos va a pasar nada. Y han tentado a Dios 10 veces. Ya no es una, ya no son dos, ya no son tres, son 10. Y eso habla de la falta de compromiso del pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios está molesto. Y esta parte es triste, como les decía, para el pueblo de Israel, pero es también una advertencia a nosotros. ¿Qué necesitamos para entender que la paciencia de Dios también llega a un límite? Y que Él es grande en misericordia, pero que nosotros no podemos estar tentando a Dios, porque el día que Dios diga hasta aquí, va a ser hasta aquí. Y hoy vamos a verlo. El verso 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. A rato vamos a hablar de lo que está pasando con Caleb, pero yo tengo subrayado aquí en el versículo 24, mi siervo Caleb. Caleb es el servidor de Dios. Y yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es que Dios nos reconozca así, como el que le sirve, como la que le sirve, como aquellos que le somos útiles. Y vemos que Caleb le es útil al Señor por cuanto hubo en él otro espíritu. Mientras los demás tenían esta idea de Dios no va a poder, no puede ser posible, mejor regresémonos. Caleb siempre tiene esta idea de Dios es el que va a hacer la obra en nuestras vidas junto con Josué. Entonces, vamos a ver que eso va a derramar bendición en su vida porque dice, yo le meteré a la tierra donde entró. ¿No? Porque él ha confiado, yo lo meteré y su descendencia tendrá esta tierra por posesión. No solamente le va a bendecir a él, sino también a sus generaciones. Y es que servir a Dios trae bendición no solamente a mi vida, sino también a los que están a mi alrededor, a los que están detrás de mí. Entonces, verso 25 dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Vuélvanse mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Esta parte es terrible porque es como ver que ya estás a nada de llegar a la meta, al destino, al lugar en donde sabes que debes de estar y de repente escuchar a Dios decir, y ya lo viste, pero ¿qué crees? Que no vas a entrar. Y entonces vemos que la queja y la duda traen muchos problemas al pueblo de Israel, pero a nosotros también pueden traernos muchos problemas cuando estamos quejándonos de lo que estamos viviendo, a pesar de que Dios está con nosotros y de que Dios nos ha prometido, no te apures, no te apures por tener problemas, no te apures por tener necesidades, no tengas miedo de las dificultades que se ven al frente, confía porque yo estoy contigo, ¿no? Y cuando Dios dice eso y nosotros estamos dudando, nos parecemos mucho al pueblo de Israel. La promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel está desde el Éxodo capítulo 6. Desde antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Dios ya les había prometido que les iba a dar esta tierra. Y entonces podemos nosotros ver, Dios ha dado esta promesa, Dios ha permitido que ellos puedan ver la gloria de Dios durante todo este camino. ¿Por qué dudar?
Pero aparte, como te decía hace rato, nosotros tenemos la ventaja que ellos no tuvieron. Podemos conocer esta historia ya mucho tiempo después. Y en esta ventaja que tú y yo tenemos, quiero que me acompañes al libro de Josué, capítulo 2. Libro de Josué, capítulo 2, perdón, libro de Josué, capítulo 21. Libro de Josué, capítulo 21, versículo 45, que es ya después de que Dios permite que Josué introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y vamos a ver esto. Josué capítulo 21, versículo 43 dice, de esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. Si estos hombres hubieran pensado bien las cosas, oye, Dios nos ha fallado, no, no nos ha fallado, entonces no necesitamos ni siquiera mandar espías, solo necesitamos confiar en Él. Otro gallo les hubiera cantado, pero ellos no confiaron. Cuando lees ya después lo que pasa con el pueblo en Josué 21, dices, ninguno de todos sus enemigos les pudo hacer frente. Es hermoso que los enemigos del pueblo de Israel no les pudieron hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y verso 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amo este versículo porque me llena de confianza. Lo que Dios ha prometido, todas esas buenas promesas que Dios ha hecho en su palabra a su pueblo, en este caso a nosotros como su iglesia, sabemos que se van a cumplir. Y no importa lo que estás pasando el día de hoy, el Dios que todo lo puede está contigo. El Dios que te dijo que iba a estar contigo, aunque pasaras por las aguas, aunque pasaras por el fuego, aunque pasaras por un valle de sombra de muerte, no debes temer, porque Él está contigo. Entonces, en la situación que tú estás viviendo, cualquiera puede entender tu tristeza, cualquiera puede entender tu dolor, cualquiera puede entender tu frustración, pero no cualquiera puede entender tu esperanza, porque tu esperanza es una esperanza que no cansa, una esperanza de que Dios está con nosotros y Él está obrando en medio de lo que el día de hoy tú y yo estamos viviendo. El pueblo de Israel, la ventaja que tiene sobre nosotros es que vio en Egipto la mano de Dios, vio en el desierto la presencia de Dios visiblemente a través de la columna de nube, a la columna de fuego, a través de su presencia llegando al tabernáculo de reunión. Pero aún así, cuando regresamos a Números 14, vamos a ver que ellos están dudando de lo que Dios ha dicho. Y entonces, capítulo 14 del libro de Números, vemos que dice, después de que Dios les dice, bueno, van a regresarse de, del desierto camino al Mar Rojo. Y esta parte es curiosa porque ellos vienen del Mar Rojo. Ellos vienen de cruzar el Mar Rojo. ¿Sabes? La duda, la queja, el estar en contra de lo que Dios dice para nosotros, el desconfiar de Él, nos lleva a retroceder, nos lleva a volver a donde nosotros estábamos.
después de estar tan cerca de recibir lo prometido. Verso 27, Dios le va a decir algo bien importante a Moisés y Aarón. ¿Hasta cuándo oiré de esta depravada multitud que murmura contra mí? Querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, o las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Híjole, esto que Dios está diciendo otra vez es muy triste, porque es un comentario triste hacia sus amigos, hacia sus servidores, y es hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí. Y es que, ¿qué les ha hecho mal Dios a ellos? Nada, pero todos ellos están depravados. Y la palabra depravado es interesante porque a veces nosotros pensamos en alguien depravado como alguien que es muy malo, pero en realidad es alguien que tuerce lo que es natural, lo que es real. Y, y esta multitud del pueblo de Israel, junto con los que salieron con ellos, han torcido la realidad. Los espías que fueron y entraron a la tierra prometida y que dieron este reporte, llevan el fruto, cuentan que la tierra es buena, dicen ciertamente fluye leche y miel, pero depravan la realidad, la tuercen a su manera. Entonces, esta multitud ha torcido la realidad de Dios y lo que deberían de hacer es estar agradecidos porque Dios no les dijo, ustedes van a tener que luchar o buscar un lugar en medio de ellos, sino que Dios les dijo, yo los echaré de delante de ustedes. Ustedes solamente tienen que confiar, pero ellos están depravando la realidad y se están quejando y murmuran en contra de Dios. Y entonces dice, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Si tú y yo nos acordamos de quienes estaban quejando, en realidad era de Aarón y Moisés, pero ellos eran los mensajeros de Dios, ¿no? Entonces, la palabra querella en el hebreo es la palabra teluma. Y más allá de hablar de disputa, está hablando de un berrinche o, o de rezongar, ¿no? El pueblo de Israel es un pueblo berrinchudo, es un pueblo rezongón que está contestando todo en contra de Dios. Y entonces, en el verso 28, les manda a decir lo siguiente. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Híjole, esta parte es aún más triste. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no ha entendido que lo que Dios quiere para ellos es bueno. No quiere que ellos mueran, no quiere que ellos estén mal. De hecho, Él quiere mostrar su poder. Cuando a Faraón se le dice, deja a mi pueblo ir, es para que le adoren, es para que le conozcan. En este punto, el pueblo de Israel ha pensado que realmente los ha sacado para morir. Y entonces ellos quieren regresar a Egipto, ellos quieren morir en el desierto, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Y en el resumen, que ellos dicen, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada o para que nuestras mujeres, nuestros niños sean presas? ¿Para que muriéramos en este desierto? Pues ojalá muriéramos aquí o ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y ahora en el verso 28, Dios le dice a Moisés, diles que lo que ellos hablaron, así les voy a hacer. Y viene una pregunta para nosotros. ¿Qué estás hablando de Dios? ¿Qué estás diciendo que Dios quiere? Y a veces nosotros
en medio de nuestro enojo, de nuestra frustración, de nuestras dudas, de nuestro temor, comenzamos a decir, pues a mí se me hace que Dios lo que quiere es acabar conmigo. Dios quiere matarme, Dios quiere destruirme, Dios quiere deshacerme. Y bueno, solo toma en cuenta que cuando tú y yo hartemos a Dios, cuando colmemos su paciencia, como el pueblo de Israel lo hizo, ¿no? Y Dios dice, es que ya 10 veces me han tentado. Entonces Dios ahora dice, bueno, ¿esto quiere? Pues se los voy a dar. Y ahora, una pregunta más para nosotros. ¿Sí seremos mejores que Dios planeando nuestro futuro? ¿Sí seré yo mejor que Dios planeando lo que ha de venir adelante? Si no lo eres, entonces mejor dile, Señor, discúlpame, porque me he equivocado y me he quejado y he murmurado en tu contra. Pero si crees que lo eres, bueno, pídele. Probablemente el Señor te lo dé y no sea tan agradable como tú creas. Verso 29 del capítulo 14 del libro de Números. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre ustedes de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que les haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de... Ahí está. Ustedes querían morir en el desierto. Bueno, entonces en este desierto caerán sus cuerpos. Así. Y dice el número de los contados, ¿no? Y regresamos a por qué es el libro de números, porque habla de números, de cuentas. Y cuando nosotros iniciamos en números en el capítulo 1, vimos que el número de los contados mayores de 20 años, que son maduros, que son entendidos, que tienen fuerza para pelear, era 603,550 hombres. Entonces, Dios está diciendo que ninguno de esos 603,550 menos dos, ¿no? O sea, 603,548, exceptuando a Josué y a Caleb, van a morir. Y tú dices, wow, ¿por qué Dios? ¿Por qué tendrían que morir? Y si tú y yo nos ponemos del lado de ellos, diríamos, eres un Dios injusto, pero la realidad es que no. Dios les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y muchas veces Dios te ha dado tantas oportunidades y tú sigues pensando que te tiene, que debe de darte, pero la realidad es que no. Ninguna oportunidad era merecida. Todas fueron gracia para el pueblo de Israel. Y tal vez el día de hoy estamos en una oportunidad más de gracia, de poder caminar con Él y decirle, Señor, ten, ahí está mi vida, ahí está mi futuro, ahí están mis sueños, ahí están mis ilusiones. Yo no sé por qué me está pasando esto, pero confío en ti. Y entonces ellos, Dios les dice, no entrarán a la tierra. Y en el verso 31 viene algo que a mí me llama mucho la atención y que me parece que llena de esperanza, porque ellos pusieron de pretexto a sus esposas, pusieron de pretexto a sus hijos, como diciendo, Dios, a ti no te importamos ni nosotros ni nuestra familia. Pero si te das cuenta, en el verso 31, Dios les demuestra lo contrario y les dice, pero a sus niños, de los cuales dijeron que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Porque Dios es un Dios que no falta sus promesas. Él dijo que entraría a su pueblo y su pueblo va a entrar a la tierra prometida. Los niños que no entendían, que no eran maduros, que no eran fuertes para ir a la conquista, esos niños sí que probablemente algunos habían visto el éxodo o la mano de Dios en el éxodo, que otros tal vez iban a nacer en el desierto. Dios dice, ellos van a ser los que van a entrar. Yo los voy a llevar a que conozcan la tierra que ustedes despreciaron.
Y esta palabra, despreciar, quitarle valor. Y a veces tú y yo despreciamos lo que Dios nos está dando o despreciamos lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Y sabes, Dios de todas formas se lo va a dar a quien Él quiera dárselo. Y de todas formas va a levantar a su pueblo en medio de los desiertos, porque Él está con ellos en el desierto, pero tal vez no te toca verlo a ti o no me toca verlo a mí por dudar. Y entonces, verso 33 dice, y sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. Híjole, y ahí vemos como padres, como personas que estamos al frente o que somos mayores que otros, eh, vemos cómo lo que tú y yo hacemos afecta a los que están detrás de nosotros. Lo que tú haces como padre, como madre, como abuelo, como hermano mayor, como hermano en Cristo, va a tener afectación para con los tuyos. Y es que Dios les dice, sus hijos pastorearán en el desierto durante 40 años. ¿Por qué sus hijos estarían durante 40 años en el desierto? Porque Dios visita la desobediencia de los o la maldad de los padres sobre los hijos. Algo que Moisés le había recordado, algo que es una realidad. Y entonces ahí Dios ahora les dice, sus hijos andarán pastoreando en el desierto durante 40 años. Y con esto recordamos a Caleb. Caleb, que es siervo de Dios, que ha obedecido a Dios, que ha defendido el punto de Dios, dejará una herencia de bendición, podrá entrar a la tierra prometida y dejará de heredad a sus hijos. Pero los que son desobedientes a Dios, los que tientan a Dios una y otra vez, lo único que han dejado son problemas. Hasta que ellos mueran consumidos en el desierto, sus hijos podrán entrar a la tierra prometida. Y dices, ¿de cuáles quiero ser? Quiero ser de los que le sirven a Dios y dejan testimonio a sus familias y dejan bendición. O soy de aquellos, o quiero ser de aquellos que solamente va a mostrar que es consumido por el desierto. Y es que puedes dejarle a tus hijos de herencia el que vean que todo el tiempo estás pasando por problemas y que piensas que los problemas se solucionan tomando, que los problemas se solucionan maldiciendo, que los problemas se solucionan robando, mintiendo, o puede ser de aquellos que deja de herencia la confianza en Dios y de que a pesar de que las cosas sean difíciles, yo me mantengo firme confiando en que Dios es bueno y por lo tanto estoy haciendo las cosas de la manera correcta. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo, el Señor, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Híjole, yo creo que es de los pasajes más tristes que hemos visto en el libro de Números. Y es que ahora Dios les dice, bueno, ¿se acuerdan que mandaron espías porque no confiaron en mí? Yo los dejé. Bueno, pues estos espías estuvieron 40 días. Por cada día que ellos estuvieron viendo, probando, sintiendo, comprobando que lo que yo decía era verdad, pero sin creerlo, ahora lo que va a pasar es que va a ser un año por cada día que desconfiaron de mí y conocerán mi castigo. Te lo decía hace rato. Imagínate que el pueblo de Israel hubiera dicho, sí, Dios dijo, yo le creo. Ahí se acaba el libro de Números. Ellos poseen la tierra y Dios está en medio de ellos todo el tiempo.
pero no fue así. Y el día de hoy, en medio de tus problemas, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras dificultades, ¿qué estás haciendo? ¿Quejándote? ¿Dónde está Dios? ¿O estás utilizando la palabra de Dios como Moisés? ¿O confiando en lo que Dios dijo como Josué y como Caleb? Si Dios dijo eso hará. Y si Él quiere, Él nos dará la tierra. Y si Él quiere, yo seré sano. Y si Él quiere, yo sé que Él estará con nosotros y Él bendecirá a mi familia y Él salvará y Él obrará en favor nuestro. ¿O estás diciendo, pues yo he visto que Dios ha hecho cosas buenas en mi vida? Es más, lo he comprobado en algunas ocasiones, pero cuando hablas con otras personas, te quejas. No, es que tal vez Dios no pueda ayudarme. Y entonces ese testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y nuestras quejas pasan a hacer que otros caigan en desánimo. Como los 10, de los 2 espías, 10 eran así, ¿no? Y tú y yo necesitamos ser como Caleb, como Josué. Y entonces vemos que él dice en el verso 35, he hablado y así haré con esta multitud perversa. Y ya hablamos de la multitud perversa. El perverso o el pervertido es aquel que cambia la realidad, que la distorsiona, que la pervierte. Es bien interesante porque ellos están haciendo varias cosas que estaban mal. Primero, dejaron de confiar en Dios y comenzaron a confiar en hombres. La Biblia nos enseña en Jeremías capítulo 17 eh, que maldito es el hombre que confía en el hombre. Pero también nosotros podemos ver que ellos habían pervertido, estos hombres en los que ellos estaban confiando, habían pervertido la verdad y estaban llamándole a lo malo bueno. Vamos a quedarnos en el desierto. Hubiéramos muerto en el desierto, hubiéramos muerto en Egipto donde estábamos bien. A eso ahora le llaman bueno. Y a lo bueno, a esa tierra donde ellos mismos dijeron ciertamente fluye leche y miel, ¿qué están haciendo? Llamándole malo. Y vemos una realidad que el día de hoy sigue sucediendo. Personas que, por cierto, imagínate, 603,548 personas quejándose, llorando, diciendo, no, esto está mal, es malo, a lo bueno. No porque muchos digan que es bueno, va a ser bueno en realidad. Tú y yo necesitamos estar de acuerdo con la palabra de Dios, no con las multitudes. Tú y yo necesitamos estar confiados en lo que Dios dice, no en lo que muchos dicen. Y hace unos años, hace un par de años, lo vivimos. La gente en todo el mundo tenía mucho temor sobre el COVID. Y yo creo que cada uno de nosotros lo tuvimos, sobre si podríamos sobrevivir si nos enfermábamos. Y entonces era, y es que no quiero morir. Y de repente en muchos lugares y en muchas iglesias pasó una epidemia de temor a la muerte y no de esperanza, de no importa, ya sea que vivamos o muéramos, del Señor somos. Y tú y yo necesitamos tener esa esperanza más que ese temor. Pero entonces Dios dice que ese pueblo perverso morirá. Verso 36 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Cuando dice murieron de plaga, también puede ser traducido como murieron de golpe. Lo hicieron rápidamente.
a través de esta plaga que era un testimonio al pueblo de Israel. Dios hizo esto. Y entonces, el testimonio que ellos habían dado, estos 10 hombres, estos 10 espías al pueblo de Israel y que los había hecho caer, les trajo la muerte. De hecho, nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 18, en el verso 6, habla sobre las personas que hagan caer a uno de sus pequeños. Él dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños, porque más le hubiera valido el haberse atado una piedra de molino al cuello y echarse al agua. Más le hubiera valido suicidarse a lo que le va a tocar. Nuestro testimonio es importante. Tú y yo debemos de estar seguros en Dios. Por otra parte, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 20, Santiago dice que si tú haces volver a uno de su pecado, tú estás compartiéndole vida porque le has salvado de la muerte. Entonces, tú y yo tenemos ese poder de compartir vida o de llevar a otros a muerte y también de ser arrastrados. Tú y yo decidimos de cuáles queremos ser, de los 10 o de los 2. Verso 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Verso 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Aquí pareciera que ya va a acabar la historia, que ya va a acabar este episodio tan triste para el pueblo de Israel. El pueblo se enluta, ¿no? El pueblo se entristece, se siente mal, pero en realidad se está sintiendo mal por el castigo, porque teniendo tan cerca la tierra prometida, no entran. De hecho, podemos pensar que en realidad el pueblo de Israel lo único que tiene es remordimiento. Híjole, lo hicimos mal, pero no tienen arrepentimiento. Y lo vamos a ver, porque después de que Moisés les dice y ellos se enlutan, fíjate el verso 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. ¿Te das cuenta? O sea, ellos ahora se levantan en la mañana como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera problemas, como si no hubieran hecho nada malo, y suben a la cumbre del monte y dicen, aquí estamos, ahora sí vamos a subir a la tierra prometida, porque hemos pecado. ¿No? Están tan acostumbrados a fallar y que Dios les dé misericordia que no entendieron. Dios les dijo, regresen por el camino por donde vinieron, porque voy a hacer lo que ustedes querían, van a morir. Pero ellos dicen, no, nada más que se le pase el enojo a Dios y ya, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente, frescos como lechugas, suben al monte. Mira, aquí estamos, ¿no? Me sentí mal, ahora pues ya, todo bien, Dios, sigamos. Y no se arrepiente. Tengamos cuidado de no ser como el pueblo de Israel. De repente haber pecado y no arrepentirnos, sino decir, bueno, ya es otro día, no pasa nada, Dios, gracias por las misericordias, mira, no fui consumido, entonces ahora sí quiero entrar a la tierra prometida, sí quiero hacer las cosas como tú decías, ya no voy a dudar de ti. Moisés, verso 41, les dijo, ¿por qué quebrantaron el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. No suban, porque el Señor no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de sus enemigos, porque la Malecita y el Cananeo están ahí delante de ustedes y caerán a espada, pues por cuanto se han negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con ustedes. Y ahí está, ¿no? Ellos buscan hacer su propia voluntad, no la de Dios, y buscan hacer pensar
A Dios, fíjate a quién. A Dios están intentando engañarlo y decirle, mira Dios, si estamos haciendo tu voluntad, vamos a entrar a la tierra que tú nos dijiste. Pero ellos están poniendo sus términos, ellos están poniendo sus condiciones, no lo están haciendo a las condiciones de Dios. Y entonces ellos dicen, aquí estamos, y siguen rompiendo la voluntad de Dios. Y por eso Moisés les dice, ¿por qué están rompiendo la voluntad de Dios? Ya saben lo que Dios les dijo. Y nosotros podemos ser parte de ese pueblo que rompe la voluntad de Dios, o podemos ser imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Cristo, que en el momento más difícil oró al Padre. Y no sé si te acuerdes, de hecho, hace poco estábamos recordando Semana Santa y en medio de la oración más difícil, Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 42, orando le dice al Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es una entrega de la voluntad de Cristo al Padre. Y así debe de ser esa entrega de nuestra voluntad a Dios, de decirle, Señor, no se haga mi voluntad. Mira, yo quisiera esto, pero yo sé que tú no lo quieres, Dios. Entonces pongo mi voluntad en tus manos, pongo mis deseos en tus manos y sé tú guiándome, porque ya sé lo que viene si yo lo hago. Pero el pueblo de Israel no se ha arrepentido, solamente se sintió mal y muchas veces tal vez tú y yo seguimos así. Sigues sin arrepentirte de haber hecho las cosas mal en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu vida. Y sigues pensando, quién sabe por qué Dios no me bendice, tal vez Dios no me quiere, hubiera estado mejor yo en mi vieja vida, cuando en realidad lo que pasa es que te estás engañando tú solo. Ahora, el pueblo de Israel es detenido por Moisés y les dice, no suban porque el Señor no está en medio de ustedes. Híjole, tú y yo necesitamos Moiséses en nuestras vidas, pero también ser Moisés en la vida de otros. Gente que nos hable de Dios, de parte de Dios, y hablarle a la gente de parte de Dios. Moisés está preocupado por el pueblo de Israel. Tan preocupado está que les dice, no suban, porque Dios no está en medio de ustedes. No sean heridos, no lo hagan. Vean cuáles van a ser las consecuencias. Y en el verso 43 les dice, el amalecita y el cananeo están ahí delante de ustedes. ¿Ha cambiado algo desde que ellos pedían enviar espías? Y la respuesta es no. Los amalecitas ya estaban. O sea, el cananeo también ya estaba ahí delante de ellos. La realidad de los problemas que ellos iban a enfrentar es la misma, pero hay un gran cambio para con ellos. Y es que ahora Dios no está en medio de ellos. Nuestros problemas y nuestros enemigos con Dios pueden ser superados, pueden ser vencidos. Nuestros problemas y nuestros enemigos, nuestras dudas, nuestras aflicciones sin Dios no pueden ser superados. Por eso es que Moisés les dice, ¿no está el Señor con ustedes? No sean heridos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Verso 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron del medio del campamento. 603,548 personas decidieron ir a la cima del monte. Fueron un montón de hombres de guerra, pero no iba Dios con ellos. No importa cuántos seas,
No importa si eres mayoría, no importa si crees que la unión hace la fuerza. Si Dios no está contigo, es la receta perfecta para el desastre. Y súmale a esto que en el verso 44 dice que ellos se obstinaron, un pueblo obstinado. Lo voy a hacer a mi manera, porque yo sé, y tal vez no me salió una vez, pero ahora sí me va a salir. Suben a la cima del monte, pero la presencia de Dios no está. ¿Te acuerdas cuándo tenía que moverse el pueblo de Israel? Cuando la columna se moviera. Y cuando la columna se movía, se sonaban las trompetas y entonces todo el campamento tenía que organizarse e ir en pos del arca. El arca no se ha movido, la presencia de Dios no se ha movido. Están en el campamento, pero se les olvidó porque se obstinaron, fueron necios. Verso 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron. Ahí está, sin Dios. ¿Por qué? Por no creerle, por obstinados. Te decía yo, era la receta perfecta del desastre, ser obstinado y no obedecer a Dios. ¿Qué es lo que te va a traer? Heridas y derrotas. El pueblo de Israel va a tener que caminar 40 años en el desierto por ser obstinado, por ser necio, por dudar. Y tú y yo hoy estamos viendo esto y no podemos decir, híjole, póngales cero por tontos. No, necesitamos decir, Señor, ayúdame, porque he sido obstinado, porque he sido necio, porque muchas veces pienso que las cosas se deben de hacer como yo creo y no como tú me has dicho. Y estoy acostumbrado a hacer mi voluntad, no la tuya. Y necesito hacer tu voluntad y no la mía. Ellos son perseguidos hasta Orma. Orma va a ser una ciudad bien interesante. Se va a hablar de ella en el libro de Deuteronomio, en el libro de los jueces y en el libro de Números. En jueces se va a decir que Orma antes se llamaba Cefat, que significa destrucción, porque fue el lugar de la destrucción del pueblo de Israel. Pero cuando lo veamos en Deuteronomio, Orma es el lugar en donde el pueblo de Israel regresa para ingresar a la tierra prometida. Y entonces Orma pasa a ser un lugar de dedicación o de consagración a Dios. Y ahora, tal vez tú has pasado por lugares en tu vida, por situaciones y decisiones en donde has tomado tú la decisión y te has obstinado y has caído y has sido herido o herida y derrotado. Y tal vez el día de hoy el Señor lo que te está diciendo es, ya ven a mí y déjame que sea yo moviéndome en ti, en tu vida, en tu familia, tomando las riendas de lo que está pasando en tu corazón, en tu mente. Si es así, pues hoy puedes decirle, Señor, ayúdame. Ya no quiero estar alejado de ti, ya no quiero ser solo yo, ya no quiero quejarme, quiero estar cerca de ti. Y si tú estás confiado en que estás buscando la voluntad de Dios, entonces dile, Señor, sosténme, manténme y oremos juntos. Acompáñame. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.